Buenas noches, bienvenidos a Mater Fátima. Espero que se encuentren bien. Una vez más nos encontramos con eh, digamos, profundización de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Iba a decir un encuentro de consagración, como acabamos de terminar la consagración, traigo la mente con la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Bien, pues estamos muy contentos de poder estar con ustedes una vez más, cada sábado. Recuerden que estamos viendo la Suma Teológica de una forma sintética de Santo Tomás de Aquino. Lo digo porque no es fácil, no es fácil. Es uno de los libros, digamos, no es difícil en la forma como él lo escribe, pero es muy profunda. La Suma Teológica es muy profunda. Y tenemos verdades en la Suma Teológica que no tienen precio. O sea, el encontrarnos con la Suma Teológica en nuestra vida nos va a dar muchísima luz y nos va a ayudar mucho a comprender, pues, a Dios, comprender las cosas de Dios, comprenderme a mí mismo, comprenderme en mis relaciones con los demás. O sea, es como ir a la esencia de las cosas. Entonces, lo digo porque estamos viendo, ya estamos entrando en temas, antes pues comprender la creación, el mundo angélico, el hombre, la libertad, etcétera, pues era como más sencillo. Pero ahora vamos a entrar en, digamos, como de fondo a la vida espiritual. Y como no tenemos mucha formación en lo que, cómo es mi vida espiritual, pues lógicamente me parece difícil, raro, extraño, incomprensible en algunos aspectos. Entonces, les voy a poner en contexto, o bueno, vamos a rezar y luego ya entramos en contexto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les decía, ya, para entrar en contexto, estamos en la vida espiritual, para que sepan dónde estemos, porque vamos a ir a fondo en este día. Ya las respuestas no son sencillitas, simples, cortitas, etcétera, porque son aspectos de la vida espiritual muy profundos, aunque este libro los hace sintéticos y trata de poner en pocas palabras reflexiones profundas de Santo Tomás de Aquino. Bueno, entonces, primera cosa, estamos en la vida espiritual, de la cual pocos conocemos. Segundo, nos está hablando de las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Son virtudes infusas de parte de Dios al alma del hombre, pero que fecundan las facultades, la inteligencia o la voluntad. Porque la gracia santificante es la que, digamos, diviniza mi alma y por tanto la persona. Pero las virtudes teologales vienen a iluminar las facultades, inteligencia y voluntad. Bien, fíjense, esto es muy interesante, todo lo que estamos viendo, pero quiero que estemos bien encuadrados, porque yo voy a empezar, estemos muy denso, y se los quiero advertir, porque se van a perder. Les va a parecer muy aburrido si no saben dónde está. Oye, padre, leyó, nos contó muchas cosas, no sé dónde estaba, no entendí nada. Bueno, entonces, las tres virtudes teologales son virtudes infusas que vienen de Dios. Yo no las puedo generar, yo las aplico, pero hay que pedirlas al cielo. Primera cosa, de las virtudes teologales, ¿sí? Entonces, y van hacia Dios.
en el Dios que creo, en el Dios que espero llegar algún día a encontrarme en el cielo y al Dios que yo amo con todo el corazón, fe, esperanza y caridad. Bueno, pero cuando yo las ejercito, Rollo Marín, Antonio Rollo Marín, que ya hemos hablado de él, es un grande conocedor de la teología espiritual, pues él nos dice, las virtudes teologales, cuando uno las vive, aunque son infusas de parte de Dios, pero actúan al modo humano, yo las calibro, o sea, son del cielo, pero yo las ejercito más o menos, o me dispongo mejor o tal. Entonces, se dan cuenta, es una gracia porque vienen de Dios, pero el mismo hombre, el modo humano de vivir las virtudes teologales, las limita mucho, pero ya quisiéramos tener mucha fe, ya quisiéramos tener la esperanza de llegar a la vida eterna, ya quisiéramos amar a Dios con todo nuestro corazón. Bueno, más sin embargo, están limitadas. Entonces, vienen los 7 dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y temor de Dios. 7 dones del Espíritu Santo. Pues esos 7 dones, vamos a poner así, esos 7 dones vienen a fecundar las virtudes teologales. Y aquí está la grande diferencia, decía Rollo Marín. Y ahí nos damos cuenta que pasamos de la vida ascética en la vida espiritual a la vida mística en la vida espiritual. O sea, de ir al modo humano, al ritmo humano, que no está bien, no está mal, perdón, ayudado con la gracia de Dios, voy corriendo, es como si yo corriera a toda velocidad, pero siempre al modo humano. Pero vas a toda velocidad, no, no está mal, porque vas recorriendo tu vida espiritual, pero vas al modo humano. Cuando llegan los dones del Espíritu Santo y fecundan las virtudes teologales, ya es, fíjate, con esto se entiende muy bien, el modo humano, el modo divino. Ya es Dios el que toma a esa alma y la lleva donde quiere, porque son 7 dones y los reparte como quiere, en el grado que quiere, en el momento el que él quiere. Entonces ya es lo que decía San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. O sea, ¡bum!, se lo lleva. Y mira, de ser un perseguidor, San Pablo empieza a ejercitar sus virtudes teologales, pero después es llevado por los dones del Espíritu Santo. Y al final el Espíritu Santo totalmente entregado, San Pablo a través del Espíritu Santo. O sea, llevado al martirio, iba feliz porque iba a entregar la vida por Cristo. Y entonces, ¿dónde le venía esa valentía al Espíritu, a San Pablo? Del Espíritu Santo. De ahí le venía la valentía. Bueno, con esta pequeña introducción, ahora sí no nos vamos a perder, porque estamos viendo, el sábado pasado vimos la virtud de la fe. Entonces, estamos en la fe, que me ayuda a creer a ese Dios que se revela, porque no engaña, y por lo tanto creo en ese Dios que se revela, en todo lo que Dios ha revelado de sí mismo. Bueno, entonces ahora van a llegar unos dones, no los 7, unos dones que van a fecundar la fe. Y este es el programa de hoy. ¿Se dan cuenta? No se van a perder, pero es denso. Ahí vi por ahí algún comentario, antes de empezar la transmisión, vi algún comentario que dice, quiero crecer, quiero comprender más, quiero conocer más a Dios. Y por eso, pues estaba muy contenta la persona que escribió ese comentario de estar aquí en esta transmisión. Bueno, ya dicho esto, ahora sí nos vamos a meter a los toros. Fíjense el título: los dones del Espíritu Santo correspondientes a la fe. Estamos en las 3 virtudes teologales en la fe. ¿Qué dones le corresponden? Entendimiento y ciencia, ¿sí? Entonces, aquí van 2 dones que van a ayudar a la fe a que viva ya no al modo humano, sino al modo divino, según el ritmo de Dios y no según siempre fecundado por Dios, pero al ritmo humano, ¿sí? Sí, es muy sencillo, pero hay que captarlo para tener siempre, estar en el esquema. A mí me ayuda mucho. Si yo estoy bien posicionado en el esquema, háblame lo que quieres. Pero si no entiendo el esquema, me pierdo y no sé qué estás diciendo. No entiendo. ¿De qué estás hablando? Bueno, dice, don del entendimiento y don de ciencia son los 2 dones que acompañan la fe. Vicios opuestos: la ceguedad de espíritu
y la insensibilidad. Entonces, cada virtud teologal puede ser fecundada por dones del Espíritu Santo, pero puede tener vicios que corrompen la fe y entonces hacen daño. Bueno, dicho esto, ahora sí, papel y lápiz porque esto se va a poner serio. ¿Es suficiente la virtud de la fe para conocer las verdades sobrenaturales en la medida con que podemos conocerlas en este mundo? Y dice Santo Tomás de Aquino, con la cooperación de algunos dones del Espíritu Santo, sí, Señor. O sea, sin los dones, no, Señor. Aquí está la respuesta, es muy sencillo. Yo necesito los dones del Espíritu Santo. La fe, porque uno dice, pero si la fe es una virtud teologal, viene de Dios, ¿para qué necesito más? Porque para que llegue, vamos a decirlo en otras palabras, para que la fe llegue a su perfección, necesita de los dones del Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo destinados a cooperar con la fe? Ya lo acabamos de decir en el título, el entendimiento y la ciencia. De los 7, 2 corresponden a la fe. Y aquí vienen las respuestas ya larguitas y no se me vayan a perder. ¿De qué manera auxilia el don del entendimiento? O sea, hablamos fe con un solo don, a la virtud de la fe para conocer las verdades reveladas. Ahora sí vamos a entender el don del Espíritu Santo del entendimiento. Ahora va. Si se trata de verdades que no exceden la capacidad de nuestro entendimiento, haciendo que éste, bajo el influjo directo del Espíritu Santo, ya es el modo del Espíritu Santo, no humano, por eso es perfectísimo. Mi modo humano, por más perfecto que sea, es limitado. En cambio, el modo del Espíritu Santo no tiene límite. Penetre el sentido íntimo y más recóndito de los enunciados divinos. O sea, entrar al fondo de lo que yo creo. Es sencillo, pero no quiero que se me pierdan. Es que me da la impresión que este programa va a decir, padre, me perdí. Empezó usted a hablar desde la fe y me perdí totalmente. Aquí tengo unos mosquitos, ya le hemos hablado que estamos en una casa de misión. Tengo unos mosquitos muy simpáticos que después en la noche me hacen sufrir. Dice, así puedo penetrar a lo más recóndito los principios, los enunciados divinos, o sea, la palabra de Dios, por ejemplo, la Biblia, podía comprenderla con sentido profundo y las proposiciones que con ellos guardan relación, ¿sí? No solamente conocerlos, sino cómo puedo vivirlos, ponerlos en práctica y de formas muy profundas. Y cuando se trate de misterios, el misterio de la encarnación, el misterio de la resurrección, el misterio de los milagros, el misterio de la Eucaristía, o sea, la vida de Cristo está llena de misterios, porque sobrepasa nuestra capacidad, haciéndole ver que no se les opone ninguna otra verdad conocida, a pesar de los problemas y dificultades que los misterios pueden plantear. ¿Cómo Cristo Padre va a bajar del cielo siendo Dios, creador de todo, y se va a meter en un pan? Claro, necesito la virtud teologal de la fe para ver que ahí no hay pan después de la consagración. Pues, fíjate, la fe me ayuda a ver que no es pan, sino que es Cristo. Este ejemplo me parece bueno. Y viene el don del entendimiento, me ayuda a penetrar. Ya el creer que Cristo está en la Eucaristía, lo creo, que ese es el don de la virtud teologal de la fe. Pero el don del Espíritu Santo me lleva más allá y me ayuda a comprender que puedo hablar con Cristo. Yo ya les dije, después de esta clase, me voy a adoración porque estamos en vigilia de las votaciones de Colombia y estamos pidiendo mucho por Colombia. Entonces, yo ya creo que está Dios ahí, en nuestro Señor Jesucristo. Yo lo que quiero es ir a hablar con Él. O sea, ay, ¿crees o no crees? Vas a ir allí a ver si crees en Él. No, yo creo, mi fe puede ser pequeña, pero creo en que Cristo está presente, realmente presente en la Eucaristía, en la adoración. Entonces, pero yo ya no voy a ver, Señor, creo más, creo menos, no. Señor, aumenta mi fe
pero vamos a hablar de mí, vamos a hablar de mis problemas, de mis apostolados, de no sé qué, porque yo quiero estar con él. Y le vengo a pedir por Colombia, por las necesidades que tiene, etcétera, etcétera. Hoy pido por la iglesia, te agradezco por todo lo que nos das, te alabo, te adoro porque estás ahí. Bueno, sí se entiende la diferencia. Una cosa me ayuda a creer que no es poco, creer que Dios está ahí. Hay gente que no cree que está Dios en la Eucaristía. Y entonces Jesucristo, ya el verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces el don me lleva mucho más profundo que lo que yo ya creía. Yo creo que con este ejemplo ha quedado muy claro, me parece que es claro. Entonces no se oponen las verdades. Si, es que él dijo que era el pan de vida. No comprendo qué significa el pan de vida. Miren cuánto se le alejaron porque dijo, yo soy el pan de vida y deben comer mi carne y mi sangre. Y estos dijeron, este está loco. Y se le fueron. Bueno, luego, el don del entendimiento. Pregunta que le hago a Santo Tomás. ¿Es el don de la iluminación por excelencia? Sí, señor. Sí, él es el que me ilumina. No la fe. La fe comienza. Pero la perfección de la luz en mí lo da el don del entendimiento. Es bellísimo. Yo lo que le estoy diciendo, si no conocemos la vida espiritual, ¿cómo puedo ser santo? ¿Cómo puedo trabajar mi vida espiritual si ni siquiera sé qué tengo dentro? Si yo tengo un terreno y no sé para qué sirve, planto tomates y no salen tomates. Ah, el terreno no funciona. No, hijo, el terreno era para, no sé, para papayas o para patatas. Y tú plantaste tomates y el terreno no te da tomates. Ah, es que no funcionan los tomates. O no funciona el terreno. No, el terreno sí funciona. Lo que no entendiste tú era cómo trabajar el terreno. Pues si no conoces la vida espiritual, no vas a saber cómo vas a trabajarla. Y cuánto de claridad y puros goces intelectuales del orden sobrenatural hay en nosotros. O sea, todo lo que nosotros vemos con profundidad de luz, se lo debemos al don del entendimiento. ¡Ay, qué listo eres! Mira los santos, cómo hablan de Dios. La consagración que acabamos de pasar hace un momento, yo leí un pasaje de San Juan Pablo II, yo lo estaba leyendo y decía, ¿qué es esto? A mí no se me ocurre escribir ni la mitad. Y un pasaje cortito. Yo digo, claro, pues yo no tengo la luz que tenía San Juan Pablo II, porque él estaba impregnado de la fe y del don del entendimiento. Y por eso podía escribir estas cosas que son un tesoro. ¿Influye también el don del entendimiento en la práctica de las virtudes? Claro que sí. Si yo penetro a Cristo y lo reconozco en la Eucaristía, etcétera, el conocerlo, saber quién es Dios, me llevará a amarlo y amándolo esperaré en Él. Entonces, amándolo, te entregas a lo que Él te pida, las virtudes, la santidad. Bueno, y así comprendo toda la revelación. No digo comprendo en profundidad, comprendo, digamos, en integridad. Sí, ya sé a qué vino Cristo, cómo Dios preparó la venida de Cristo, cómo Cristo pues entrega, muere, resucita por nosotros, cómo empieza la Iglesia Católica con estos grandes pilares, apóstoles, San Pedro, San Pablo, etcétera, el resto de apóstoles. Bueno, es impresionante cómo Dios lleva las cosas. Entonces, voy penetrando con integridad, lógicamente con toda el Apocalipsis, otro ejemplo. Padre, usted entiende el Apocalipsis, nadie lo va a entender. Se pueden dar explicaciones del Apocalipsis, pero no son ni todo ni lo más profundo. Entonces, te das cuenta, la fe y el entendimiento, el don del entendimiento, me ayuda a comprender cosas del Apocalipsis, pero al día de hoy nadie nos lo puede explicar realmente con todo su sentido que Dios le da. Hay aproximaciones y muy válidas y muy interesantes, pero serán una parte, y si son válidas, pues serán una parte, pero no explican todo. ¿Podréis decirme en qué se distingue la fe y otros dones del Espíritu Santo, tales como la sabiduría, ciencia y consejo?
El don del entendimiento, supuesto que una y otros perfeccionan la misma inteligencia. Sí, Señor. La diferencia entre el don del entendimiento y los otros dones, que también van a la facultad de la inteligencia. Sí, Señor. La fe tiene por objeto proponernos tres clases de verdades reveladas. Sí, estamos con la virtud apenas. Unas referentes a Dios en el orden sobrenatural, otras a las criaturas y otras a la dirección y gobierno de los actos humanos. Por la fe puedo conducir mi vida. Puede el hombre asentir a ellas mediante la fe, pero no puede comprenderlas ni penetrar su sentido último, íntimo, sin la ayuda del entendimiento, en forma que le sirvan de base para formular juicio fundado y seguro. Por eso nos equivocamos, porque no dejamos, a lo mejor yo soy persona de fe, pero no permito que el Espíritu Santo tome posesión mía y me lleve en la verdad. No, no solamente a la verdad que Cristo, sino que me permita caminar en la verdad. Es la diferencia. Yo voy a lo íntimo, a lo profundo. Manifestar el sentido íntimo, propio y exclusivo de las verdades reveladas es el objeto del don del entendimiento. Mira, San Francisco Marto no sabía leer y la capacidad, digamos, de penetración espiritual que tuvo San Francisco Marto, no lo tuvo, o sea, ¿qué niño lo tiene? Es impresionante. ¿Y qué fueron los dones? Entonces, el comprender el sentido íntimo y propio y exclusivo de las verdades reveladas es el objeto del entendimiento. Ahora va a hablar de los otros dones. Dice, formar un juicio recto, ya no es comprenderlos íntimamente, sino juzgar cómo debo actuar o para qué me sirve este misterio. Dice, formar juicio recto y seguro en las, en las cosas referentes a Dios es propio de la sabiduría. Entonces ya te estás dando cuenta que son diversos. El entendimiento me permite ir a lo íntimo. La sabiduría juzgar. ¿Qué es lo que debo hacer correctamente? ¿Sí? En lo concernientes a las criaturas del don de la ciencia, o sea, me permite ver las criaturas desde Dios. Una flor, un paisaje. Mira San Francisco de Asís, él veía las cosas creadas y todo le hablaba de Dios. También a San Agustín. Y en lo que atañe a los actos humanos, el don de consejo. A mí me dice lo que debo hacer. El don de consejo me dice a mí cómo debo actuar. De acuerdo a esa verdad de fe que conozco, cómo me debo comportar. Si yo soy un católico que digo creer en Dios, pues me tengo que comportar imitando a Cristo. Bueno, yo no sé si se me están perdiendo, espero que no. ¿Vamos bien? Tranquilitos. Fíjense, yo voy despacito, desminuzadito, porque, claro, a mí también ya me ha costado entenderlo, pero lo quiero hacer lo más sencillo, porque aunque no te grabes todo, pero ya tu mente se está estructurando. Eso es lo interesante de esto. Les aseguro cuando terminemos el libro, que todavía falta, vamos a ver cuántos perseveran al final, pero es muy importante porque va estructurando tu mente y te va a ayudar a que verdaderamente camines como debe ser, ¿sí? Bien, tomando en cuenta estas doctrinas, explicadme, Santo Tomás, el objeto y alcance del don de la ciencia. Ya voy a cambiar de entendimiento a ciencia. Es una virtud a la cual el cristiano en estado de gracia no puede haber dones del Espíritu Santo si estoy en pecado mortal. Esto, qué bueno que sale aquí, porque esto lo tenemos que comprometer. Fíjate, si yo peco mortalmente, se acaban las 3 virtudes teologales y los 7 dones del Espíritu Santo. Los echo fuera de mi alma, de mi vida. Si ya con esto nos cuesta trabajo entender cómo debemos vivir, imagínate el que yo no tenga ninguna luz en mi alma. No sé ni a dónde voy. Satanás me va a hacer trizas,
me va a llevar por donde quiera al pecado, me va a esclavizar, me puede condenar si no estoy preparado. Entonces, la ciencia es una virtud a la cual el cristiano en estado de gracia, directamente movido por el Espíritu Santo, fíjense, lo vuelvo a repetir, no es santo. Antonio Rollo Marín, en su libro, explica muy bien e insiste mucho. Date cuenta, virtudes teologales, modo humano. Vienen de lo alto, pero se ejercitan en modo humano. Los dones del Espíritu Santo vienen de lo alto, pero se ejercitan al modo divino. Ya no es el hombre el que nos lleva. Yo acepto, yo me dejo guiar por Dios, porque yo podría, vienen los dones y yo podría decir que no, soy libre, pero lógicamente quien reciba los dones y los entienda, lógicamente se entregará a que Dios nos lleve a través de los dones. Dice, conoce por la ayuda del Espíritu Santo y distingue con golpe de vista certero, sin discurso ni raciocinio, porque viene la luz de lo alto, no tienes que, de modo directo, diríamos intuitivo, o sea, rápido, veloz, directo, lo que es objeto de la fe, regla del bien obrar y acto virtuoso, de lo que no lo es. O sea, ¿cuál es el objeto de la fe? Dios. ¿Cómo debo obrar? De acuerdo a la voluntad de Dios, los mandamientos, por ejemplo. Dice, ¿y cómo realizar un acto virtuoso? Todo ese conocimiento me viene de lo alto, porque es un don. Y la manera como hacemos de servirnos de las criaturas para acercarnos a la verdad suprema. Las criaturas, ese es el pecado. Apegar mi corazón a las criaturas y olvido mi fin último, que es Dios. Y entonces me apego con ambición, por egoísmo, por lo que sea, a las criaturas. Y me hago daño. ¿Tiene este don importancia especial en nuestros días? Sí, toda la vida, toda la historia, la fe y los dones de la ciencia, el entendimiento, no pasarán su importancia. El ser humano, el ser humano necesita de Dios para llegar a Él. Porque es el remedio por excelencia para una de las mayores plagas que afligen el género humano desde la época del Renacimiento. Y van a darse cuenta que Santo Tomás escribió esto en 1200. Ahora vas a ver que es tan actual como hace 800 años. ¿A qué plaga te refieres, Santo Tomás? Dinos. A una que prevaleció hasta que en los pueblos, en otro tiempo profundamente cristianos, al reinado de la falsa ciencia, que olvida de cómo las criaturas deben servir de medios para acercarnos al Creador. El fin no son las criaturas, el fin es el Creador. En el orden especulativo, convirtió el estudio en un arma para combatir la fe. O sea, en vez de que la inteligencia, el entendimiento se pusiera al servicio del conocimiento de Dios, se convierte en un instrumento de ataque a Dios. Ya sabemos que no le podemos hacer nada, pero hace daño a las personas en esa relación con Dios. ¿Te das cuenta? Es impresionante. Y en el práctico renovó las corrompidas costumbres de los antiguos paganos. Si esto decía Santo Tomás hace 800 años que había inmoralidad, pecado, ¿qué diría hoy? O sea, el pecado que hay hoy es exponencialmente mayor en número y profundidad al que le pudo tocar a Santo Tomás de Aquino y está escandalizado del pecado que vería allá. ¿Qué diría hoy? Se muere. No, lógicamente no, como santo hubiera luchado, pero se impresionaría diciendo cómo el hombre hace cosas así y extendidísimo en el mundo. Por lo tanto, prácticas perniciosas y arrebató muchas virtudes de los santos. Sí, bueno, ¿es esta una de las principales causas de los males que afligen a la sociedad moderna? Bueno, que desde hace 800 años nos viene afligiendo.
que digamos, el conocimiento de Dios, de las cosas, etcétera, lo estamos manipulando en contra de Dios y entonces Satanás se sirve de esas personas para alejar a las personas de Dios, a las almas de Dios. ¿Cómo no va a ser importante? ¿Cómo no va a ser urgente que ataquemos este tema? Que lo abordemos y que veamos qué es lo que en esta generación nos toca hacer para salvar la fe de las personas. ¿Dónde pues hallaremos remedio poderoso? Fíjate, estabas diciendo un peligro, pero Santo Tomás no solamente te enumera el peligro, te da la solución. ¿Dónde hallaremos entonces remedio poderoso contra los males de esta sociedad impía, apartada de Dios? La virtud de la fe. Y en sus inseparables aliados, que son las virtudes, los dones del Espíritu Santo, cuando el hombre está en gracia, los dones de entendimiento y de ciencia. ¿Cuáles son los vicios opuestos a estos dones? Al don de ciencia se opone la ignorancia. Por eso es muy importante que estemos estudiando, que repasemos, que tengamos cultura, para que así cuando venga el don del entendimiento encuentre una, vamos a llamarle así, una tierra más abonada. Si yo no me cultivo, dificulto. Dios puede hacer lo que quiera. Ya les dije, San Francisco Marto no sabía leer y tenía un don de entendimiento y de ciencia impresionante. Pero no es que se supiera las capitales del mundo o que de la nada empezó a escribir con letra bellísima. No se refiere a eso, sino la penetración de las cosas desde Dios. Eso, digamos, fecunda la fe. Entonces, lo contrario es la ignorancia. Y al entendimiento la ceguera de espíritu o el embrutecimiento de los sentidos. El que ve, el que desea solo con la vista viendo, por ejemplo, cosas impuras, arruina su alma y pierde toda capacidad de amor, de reflexión, de luz, pierde todo con el pecado mortal. Entonces, el vicio contrario, o sea, el vicio, porque lo otro es un don, es que los sentidos se impongan al alma. Y esto es un problema gravísimo, porque entonces ya no es conducido por la inteligencia o la voluntad, sino eres conducido por una pasión. Te gusta el juego y te gastas toda tu fortuna, la fortuna de tu familia en el juego. ¿Y ahora qué haces? Que no tienes ni dinero ni trabajo. ¿De dónde provienen estos vicios, especialmente los últimos? Particularmente de los pecados carnales, los pecados de impureza, los pecados, si no todavía no han entendido, sexo, pero puede ser impureza mental, impureza hablada y impureza de obra. Toda esa es el peor enemigo de las virtudes, en este caso, del entendimiento. Esclaviza, ciega, quien haya, mire, de los que me están escuchando en estos momentos, saben perfectamente que las veces que ustedes han pecado contra la pureza, saben que se han quedado ciegos. Se pelean, se llenan de ira, divisiones, se separan del matrimonio, etcétera, se van con otras, o traicionan, mienten. Y tú dices, ¿qué pasó en esa persona? Que la ceguera le entró y es esclavo de los sentidos. Ahora, ¿cuáles son los preceptos que debemos vivir de acuerdo a la fe? Seguimos en la fe. Ya pasamos dos, digamos, dones del Espíritu Santo, entendimiento y ciencia, y ahora vamos a ver los preceptos que nos pide la fe para vivir. ¿Existen en la ley divina preceptos concernientes a la fe? Sí, señor. Recuerde que ya vimos la ley eterna, la ley divina, la ley humana y la ley evangélica. 4 tipos de leyes. Dice, sí, señor, y particularmente en la ley nueva. ¿Por qué decís particularmente en la ley nueva? Porque la antigua no mandaba creer los dogmas en concreto. Se conocía a Yahvé. Aquí creo en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto es un dogma.
Creo en la encarnación del Verbo en el seno de la Virgen María, con nombre. Por eso son dogmas en concreto, puesto que no fue voluntad de Dios exponerlos al pueblo en esa forma, en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo conocemos dogmas y que vienen a fortalecer nuestra fe. Y entre ellos están los preceptos. ¿Por qué decís particularmente en la ley nueva, Nuevo Testamento? Porque la antigua no mandaba creer los dogmas en concreto, puesto que no fue voluntad de Dios exponerlos al pueblo en esta forma. Perdón, que repetí. ¿Por qué no se exigió al pueblo judío conocimiento y fe explícita de los misterios en concreto, o por lo menos de los principales en la Trinidad y el de la encarnación, como se exige hoy a todos los hombres que quieran decir que son miembros de la Iglesia Católica? Responde, porque el misterio de la encarnación no existía en el Antiguo Testamento. Tuvieron que pasar varios miles de años, más que como figura y promesa, y estaba reservada a Jesucristo la misión de revelarlo junto con el de la Santísima Trinidad. Él se encarna y nos revela este misterio de la encarnación. Y él mismo nos muestra que ama al Padre, sirve al Padre, él es Dios, lo demuestra, y nos envía al Paráclito, 3 personas en un solo Dios. Por consiguiente, ¿qué cosas estaban obligados a creer los fieles de la antigua ley? Explícitamente nada en particular ni en concreto de los dos grandes misterios, Trinidad e Encarnación. Implícitamente todo, porque ellos aceptaban a Dios, al Dios que se iba a encarnar, al Dios que se iba a revelar como Santísima Trinidad. Pero en aquel entonces aceptaban lo que conocían de Dios, pero reconocían a Dios como Dios, que esto es lo importante. Bueno, implícitamente todo, puesto que creían en la inefable grandeza de Dios y confiaban en sus divinas promesas. ¿Era aquello suficiente para que sus actos de fe fuesen actos de virtud sobrenatural? Sí, Señor. ¿Es nuestra fe más completa y perfecta que la de los judíos? Sí, Señor, porque ahora está acompañada por la gracia. ¿En qué consiste esta superioridad? En que a ellos solo fue dado entrever, no vieron con la claridad que podemos ver nosotros, porque les faltaba la gracia, de una manera vaga y simbólica, los misterios sobrenaturales de la gloria que a nosotros, aunque velados y entre sombras, expresamente se nos declaran. Dios le hablaba de una tierra prometida, era la figura de la patria celestial. Y el pueblo pensaba que Yahvé era muy bueno porque les iba a dar una tierra que emanaba leche y miel. Los hombres estaban más pensando, creían en Yahvé, pero estaban pensando en que iban a comer mañana. Llega Cristo y tú y yo ya no estamos pensando qué vamos a comer mañana. A mí lo que me interesa es hacer la voluntad de Dios. Así deberíamos decir todos. Yo quiero tener en prioridad en mi vida la voluntad de Dios. Bueno, estamos obligados a meditar en ellos con frecuencia y a ejercitarnos en penetrar lo más recóndito de su sentido mediante los dones del Espíritu Santo. Claro que sí, claro que sí. El misterio de la Trinidad y el misterio de la Encarnación son los misterios centrales de nuestra fe. Por eso celebramos la Navidad y la Santísima Trinidad, el día de su celebración, es una solemnidad. ¿Por qué? Porque es el centro de nuestra fe. A lo mejor no la vivimos nosotros como prioritaria, pero es el centro de la fe, la Santísima Trinidad. ¿Qué método emplea ordinariamente la Iglesia? Pues, ¿cómo nos enseña las verdades de la fe para meditarlas después? A través de la catequesis, el catecismo. Sea que lo estés leyendo, ahora tenemos un tesoro, que es el Catecismo de la Iglesia Católica que San Juan Pablo II nos regaló. Entonces, ahí tenemos condensada todas las verdades de la fe y una síntesis de los padres de la Iglesia, de los santos, de Santo Tomás de Aquino, los doctores, Entonces, el catecismo es la forma en que podemos conocer y penetrar esas verdades de la fe. Y tenemos que llegar a ver cómo vivimos los preceptos. Luego, ¿tienen obligación todos los fieles de aprender el catecismo
en la medida que lo permitan sus facultades, sí, Señor. ¿Tiene el catecismo importancia y autoridad especiales? Claro que sí, es una prioridad, porque es para muchos el primer encuentro con Cristo y después del bautismo, que muchos fuimos bautizados de pequeños y hasta que uno no va a catequesis, pues a lo mejor se olvidan de Dios. Entonces, sí es necesario, sí, porque es una iniciación en el estudio y conocimiento de los más sublimes y deslumbradores verdades del orden sobrenatural. ¿Quién ejerce el magisterio catequético? La Iglesia por los santos y doctores. Aquí no estamos hablando de la catequesis del niño, estamos hablando de la catequesis que dan los grandes, los padres de la Iglesia, los santos, los doctores de la Iglesia, para que nosotros comprendamos la fe. Y ya, ahora sí, yo que fui formado en un seminario, pues ahora voy con el niño y le doy su catequesis adecuada a su edad. Pero la misma verdad de fe que yo recibí es la misma que tengo que transmitir, más adecuada al niño, pero la mismísima, completa tiene que ser. Lo digo porque algunos están mutilando. No, no, no hay que hablarles del infierno a los niños, pobrecitos. Oye, yo les tengo que hablar del infierno, me guste o no. Existe y están yendo para allá. Pues yo tengo que hablar del infierno. ¿Podemos decir que la enseñanza catequística es fruto de los dones del Espíritu Santo en la iglesia? Sí, Señor. ¿Por qué? Porque en el fondo se reduce a proponer a los fieles con mayor o menor extensión el más preciado y maravilloso fruto de los dones del Espíritu Santo. ¿Y qué estoy haciendo yo? Catequesis. Fíjate, yo no soy el que descubrí estas verdades. Yo las estoy transmitiendo y tú y yo estamos aprendiendo. Yo sigo profundizando en lo que pues ya puedo conocer algo de la fe y tú a lo mejor pues dices, oye, yo estaba empezando en la fe, viendo que conocía poco, pues ahora estoy profundizando. ¿Sí? La Suma Teológica es una catequesis que no tiene precio. Lo que pasa es que el catecismo de la Iglesia Católica toma mucho de la Suma Teológica, pero ya nos hace una síntesis de la fe, porque no recuerdo ahora cuántos libros es la Suma, son 7 creo, son muchísimos. Y así, y leerlos no te los va a salir como un cuento, hay que verdaderamente penetrarlos. Bueno, ¿tiene la Suma Teológica grande y especialísima autoridad en la Iglesia Católica de Cristo? Sí, Señor. Todos deben inspirarse, todos los colegios católicos y los seminarios se deben, no deberían, deben inspirarse en la Suma Teológica. ¿Es por consiguiente digna del mayor encomio la labor de los que a esta enseñanza se dedican? Sí, Señor. Los que se dedican a catequizarnos, a enseñarnos, etcétera. Sí, Señor, merecen la admiración y el agradecimiento, porque es el medio más seguro para que nadie se desvíe de lo que enseña la fe y de lo que exige la razón. Bueno, aunque no hemos llegado a la hora, vamos a parar aquí, porque el próximo sábado ya vamos a empezar con la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza, ¿sí? Entonces, para no confundir, porque no voy a poder abarcar en menos de 15 minutos toda una trata, la esperanza como tal, y mejor empezamos, la vemos desde virtud, vemos los dones que la apoyan, los vicios que la atacan y los preceptos que Dios propone en esa virtud. Bueno, pues les voy a dar mi bendición y así también van a descansar un poquito más temprano y nos vemos el próximo sábado con este programa de Dialogando con Santo Tomás de Aquino. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, ánimo, ánimo. Veo algún comentario aquí rápidamente. No se dejen caer. Sigan formándose. Yo no soy el mejor profesor, yo no soy nadie. Simplemente estoy haciendo mi intento para que tú conozcas mejor a Cristo, te enamores de Él, que Él te lleve, primero lo hacemos a través de María, lógicamente, y San José y todos los santos, enamorado de Cristo, seamos llevados a la gloria de Dios Padre. Amén. Santa noche. Que Dios les bendiga, les acompañe siempre. Amén. Santa noche.